Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, Universo Médico SCC. Bueno, pues hoy discúlpenme que esté grabando con el celular, pero se me por ahí falló la computadora y pues bueno, no me quedó otra más que hacerlo de esta manera y pues por lo mismo no tenía instalado el PowerPoint, pero en estos días espero arreglar la computadora, así que bueno, espero sea entendible el video así con Prezi, a ver qué sale, ¿va? Muy bien, hoy vamos a hablar un tema de gastroenterología muy interesante, muy importante. Sí, un tema que de verdad nos va a servir mucho a todos, que es la enfermedad diverticular del colon. Espero disfruten el video. Y bueno, la enfermedad diverticular del colon va a ser una enfermedad que por lo regular va a afectar a personas de mayores de 40 años, ¿sí? Alrededor del 5 y 10% de las personas que tienen menos de 40 años pueden presentar esta enfermedad, pero de ahí en adelante, como vamos a ver más adelante en la diapositiva de epidemiología, nos vamos a dar cuenta que en realidad esta enfermedad afecta casi siempre a las personas mayores de 60 años, ¿sí? Y pues bueno, aquí vemos en esta imagen que tenemos aquí, ¿sí? Lo que es un divertículo, ¿sí? Y cómo está apenas obstruyéndose por un fecalito. Y bueno, pues yo soy Salvador Contreras Cornejo, digo, pero no lo había dicho. Y bueno, aquí tengo dos links. Uno que es el de mi página de Facebook y de mi blog para que lo visiten. Bien, continuemos. Primero vamos a definir, ¿sí? Como definición tenemos que un divertículo va a ser una protrusión sacular de la mucosa, ¿sí? En este caso va a ser a través de la pared muscular. Habitualmente va a ocurrir en zonas débiles. Estas zonas débiles de la pared muscular van a ser por donde entran los vasos, así, por donde pasan los vasos rectos, ¿sí? Estos que siempre miden entre 5 y 10 milímetros, raramente miden más de esto. Y en este caso solo van a contener mucosa y submucosa. ¿Qué quiere decir? Que en realidad no son divertículos verdaderos, son pseudodivertículos. ¿Sí? La primera vez que se describió esta enfermedad lo hizo Littré en 1700. Pues bueno, esta enfermedad va a tener tres espectros muy grandes, ¿no? Lo que es la diverticulosis, o sea que va a ser la enfermedad que no va a estar complicada y que, como vamos a ver más adelante otra vez, representa aproximadamente el 75% de los casos. Y ya luego lo que vamos a tener lo que es la diverticulitis y lo que es el sangrado diverticular. Y la diverticulitis también veremos todas sus complicaciones, que son los abscesos, fístulas, estenosis, perforaciones, etcétera, ¿no? Bien, en epidemiología, ¿qué es lo interesante? ¿Sí? Primero, ¿dónde se ubican? Estos divertículos se van a localizar del 90 al 95% de los casos en la zona sigma, en el colon sigmoides, ¿sí? La mayoría de las literaturas dicen esto. Y bueno, dicen que en la población asiática esto es inverso. En ellos se presenta casi siempre en el colon ascendente, en el colon derecho. Y ellos, su complicación más frecuente pues es evidentemente el sangrado diverticular. Y bueno, como les dije, el 75-80% de estas personas que tienen la enfermedad diverticular van a ser asintomáticos, y de esos solamente el 25, perdón, 75% van a ser asintomáticos, el otro 25% van a presentar la enfermedad. De este 25%, 75% van a tener la forma leve, ¿sí? La simple, la no complicada, y 25% van a tener ya complicaciones como son las que acabamos de decir, una diverticulitis, fístula, estenosis, etcétera, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos causa 200.000 hospitalizaciones por año, entonces vemos que es una enfermedad muy importante porque causa un gran número de pacientes enfermos, ¿sí? Y bueno, dicen que allá en Estados Unidos el 50% de la población mayor de 60 años tiene esta patología, alguno de los espectros. En México los números son un poco distintos y hay rangos muy variables, ¿sí?
Unos dicen que, unos literaturas dicen que es del 30%, otros del 60%, ¿sí? En mayores obviamente de 60 años. Y como les dije, es muy raro en pacientes menores de 40 años, solo se presenta en el 5 al 10% de los casos. Como también vamos a observar aquí, ¿sí? La relación hombre-mujeres es 1 a 1. Esto es lo que es en general. Pero vamos a encontrar que antes de los 50 años es más común en el sexo masculino. Entre los 50 y 70 tiene una preponderancia, pero muy leve, en las pacientes femeninas, que es lo que se observa más que nada en esta primera parte que les dije. Y bueno, dice que después de los 70 años es muchísimo más común en el sexo femenino. Bueno, pues hablando de factores de riesgo, vamos a ver que el principal factor de riesgo es habitar en los países que están aquí pintaditos de azul, ¿sí? Todo el continente americano, el continente europeo, el continente Oceanía, ¿sí? Todos estos van a tener una predisposición aumentada, ¿sí? Porque son pacientes de occidente y tenemos ciertas características en nuestra dieta que nos lo predisponen, ¿sí? Como es una dieta baja en fibra, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para prevenir esta enfermedad? Pues sí, aumentar el consumo de fibra, disminuir el consumo de carnes y de grasas, ¿sí? Y bueno, otro factor de riesgo, obviamente, como dijimos, es tener una edad de más de 40 años, ¿sí? Vivir en los países que ya mencionamos, la dieta que está baja en fibras, alta en carne roja y grasas, ¿sí? También los pacientes obesos tienen más predisposición. Como les dije, pues ahí está la recomendación, ¿no? Aumentar el consumo de fibra proveniente de frutas y verduras, disminuir la ingesta de carne y grasas. Por ahí se hablaba que consumir fibra de este tipo de que vemos aquí, sí, lo que son las semillas, decían que consumirlas aumentaba el riesgo de complicaciones, que porque podrían que atorarse, que esto y que el otro en el divertículo, pero esto no es, se ha visto que no es cierto. O sea, también es bueno consumir fibra que provenga de cereales y semillas. Bien, ¿cuál va a ser nuestra fisiopatología? ¿Cómo va a iniciar todo? Tenemos aquí nuestro colon normal, ¿sí? Su irrigación y bien, todo va a iniciar en el colon sigmoides. Aquí tenemos el área delimitada por esta área punteada, donde va a iniciar la enfermedad. Teniendo los factores de riesgo ya mencionados, ¿qué va a pasar? La fisiología normal del colon es absorber la mayor cantidad de agua y electrolitos que se pueda. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Por medio de este colon y su disposición que tiene y sus capas musculares y todo como está conformado, pues tiene esas capacidades, ¿no? De hacer mucha presión y absorber el agua, ¿sí? Como cuando exprimimos una franela, imagínenselo así como para que lo entiendan. Entonces, tiene ya la predisposición y entonces se empieza a aumentar la presión en la luz. ¿Qué va a pasar? Pues cuando aumenta esa presión en la luz, como vemos aquí, esa pared muscular debilitada va a empezar a protuir, ¿sí? Y a formarnos el divertículo. Pero las cosas no se quedan ahí. Si fueran ahí, pues bueno, pues no estaría tan mal, ¿no? Digo, relativamente. Pero lo malo es que seguimos con nuestra dieta deficiente, ¿sí? Y seguimos manteniendo ese como estreñimiento, ¿no? Que esas heces secas por la falta de agua. Entonces, eso puede ocasionar, ¿sí? Que con todo esto que está sucediendo, se pueda por ahí el divertículo crecer más. Y bueno, avanzando con la historia natural de la enfermedad, se puede crear lo que es un fecalito, ¿sí? Que es el que vemos en la imagen de este lado. Déjenme acerco. De aquí. Casi no se nota, pero es ahí. Ese es el fecalito, ¿no? Esa partícula de materia fecal endurecida puede, ¿sí? Quedarse atorada en el cuello del divertículo o meterse al divertículo. Entonces, el trabajo del intestino sigue haciendo la presión, la presión, la presión. Entonces, ¿qué sucede? Se atora adentro y este fecalito empieza a erosionar las paredes del divertículo, ¿sí? Erosionarlas hasta que puede romperlas, ¿sí? Y dejar que se fugue, ¿sí? El contenido
dentro del colon y formarse algún absceso, si bien nos va, si no, pues perforarse libremente y hacernos una peritonitis, o bien que este no revienta el divertículo, pero bien esté erosionando y, como dijimos, erosiona el vaso y nos dé una hemorragia diverticular, como es el caso que tenemos aquí de este lado, ¿sí? Es difícil porque no se ve muy bien, pero bueno, aquí quise ilustrar la hemorragia diverticular porque la lesión del vaso, ¿sí? Muy bien. Siguiendo con el proceso, pues ¿qué puede pasarnos? Eso es cuando pasa esto que el divertículo empieza, perdón, el fecalito empieza a erosionar la pared, nos va a dar lo que es la diverticulitis, ¿sí? La diverticulosis es cuando no hay ninguna complicación, ¿sí? Diverticulitis cuando ya se nos inflama el divertículo, ¿sí? Por lo que ya acabamos de decir. Entonces esa diverticulitis se nos puede complicar, ¿sí? Nos puede dar fístulas, como vemos aquí. La fístula más frecuente es la fístula colo-vesical, ¿sí? Siguiéndole en orden de frecuencia la colo-vaginal y de ahí después todas. Puede dar fístulas a donde sea, coloentéricas, etcétera. Ahorita más adelante lo vamos a ver. O bien estenosarse, ¿sí? Y bueno, aquí vamos viendo algunas imágenes, por ejemplo, de una imagen de colonoscopía, cómo se observan ahí, ¿no? Dicen las conejeras. Vemos que la pared es totalmente, ¿cómo se llama? Normal. Aquí es donde hubo falla. No vemos ningún dato de inflamación, no, ¿sí? Ni de eritema, ni de edema, nada de eso. Entonces, lo único que está pasando es eso que acabamos de comentar, ¿no? Y bueno, si se perfora, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Sí? Si se perfora, nos va a dar una peritonitis, ¿sí? Una peritonitis fecaloide, ¿sí? ¿Y qué va a suceder? Pues bueno, aquí en esta imagen grosamente quise ilustrar lo que es el signo de Popper, ¿sí? Cuando se revienta, hay perforación de víscera hueca, hay un neumoperitoneo, está la peritonitis por la materia fecal y todas sus complicaciones que vamos a hablar pues más adelante de ellas, ¿sí? Bueno, el cuadro clínico, ¿sí? Como nosotros vemos, solamente del 10 al 15% de los pacientes con diverticulosis van a presentar una complicación que es la diverticulitis, ¿sí? Obviamente esto a los 60 años. Y bueno, el paciente simplemente con la pura enfermedad diverticular, con la diverticulosis, ¿qué es lo que va a sentir? ¿Sí? Si es de ese 15, 20, dependiendo de la literatura, por ciento que presenta alguna presentación clínica, ¿sí? Que es sintomático. Pues bueno, va a ser un dolor cólico, intermitente y moderado en lo que es la fosa ilíaca izquierda, ¿sí? Puede presentar también distensión abdominal y flatulencias. Y el dolor puede él ver que se desencadena o aumenta cuando defeca o cuando, bueno, expulsa un gas, ¿no? Esto es en el paciente eh, que tiene diverticulosis, ¿sí? Pero que es sintomático. Ahora, el 25%, como habíamos quedado, se va a complicar o se puede complicar con una diverticulitis, ¿sí? Y bueno, ¿qué va a presentar este paciente? Pues también el dolor característico que dijimos, un dolor cólico intermitente, ¿sí? Moderado a fosilac izquierda. Nada más aquí lo moderado ya no es moderado, pues imagínate una diverticulitis y es un dolor fuerte, un dolor grave, ¿sí? Que puede tener una irradiación a nivel de la zona inguinal y suprapúbica, o bien que se puede hacer como transfictivo, se irradia hasta la espalda. Se puede acompañar, al igual que la diverticulosis, de estreñimiento. Aquí algo importante, lo tengo hasta de color como moradito, es que lo principal de la diverticulitis es el dolor característico, fiebre, ¿sí? Que nos habla de inflamación, de una inflamación importante, o bien si ya hay perforación o algo así, de una infección, ¿sí? Puede haber acompañarse de náuseas y vómito. Estos son reacciones eh, vagales, ¿sí? Que nos hablan de que el dolor es muy fuerte y bueno, nos da esta repercusión, náusea y vómito. Y también puede estar el paciente con anorexia y algo también bien importante, el plastrón, ¿sí? El plastrón, ¿sí? O esa masa
en la zona sigma. Y bueno, pues si le hacemos una biometría hemática que es parte del diagnóstico, ¿sí? De los estudios de diagnóstico, podemos ver una leucocitosis importante desde unos 12.000, ¿sí? Hasta unos 30.000 antes de que sea reacción leucemoide, ¿sí? Y qué otro hallazgo. Pues vamos a verlo después en lo que es este gabinete, los hallazgos ya de imagen que podemos encontrar. Otra cosa, si bueno, el paciente ya está grave, en vez de ver leucocitosis, puede haber leucopenia, ¿sí? Y vemos que también 25% de estos van a debutar con peritonitis. Muy bien, aquí vemos un corte histopatológico de lo que es el divertículo, ¿sí? La enfermedad diverticular. Vemos la luz, normal. Vemos el epitelio, ¿sí? Su membrana basal, todo bien, ¿sí? Vemos su capa muscular. Pero ¿qué observamos en esta parte de aquí? Que aquí donde se debilitó la capa muscular, que vemos que no está involucrada la capa muscular, o sea, la capa muscular está bien, nada más que fue como disecada, se abrió y permitió el paso de que es la mucosa y su mucosa, ¿sí? A través de ella y formó nuestro divertículo, ¿sí? Y bueno, ya dijimos qué es lo que va a pasar. Diverticulitis no complicada, 75% de los casos, complicada 25%. De este 25%, ¿cómo se puede complicar? Con absceso en el 16%, perforación 10%, estenosis 5% y fístulas en el 2%, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos nuestro... perdón. Permítame un poquito. Okay. Aquí tenemos, sí, lo que es la clasificación de Hinchey. Esta clasificación nos sirve para valorar lo que va a ser el tratamiento que le vamos a dar a nuestro paciente, ¿sí? Es una clasificación que, como ustedes ven, para poder hacerla no es clínica, es con métodos de gabinete, ya sea con una TAC, ¿sí? Entonces, aparte de esa tenemos la de Minnesota. Unos dicen que es mejor la de Minnesota, otros que la de Hinchey, pero lo que yo he visto por lo que estuve leyendo es que es más frecuente que se use la de Hinchey. Entonces vamos a hablar de las dos. Entonces, ¿qué nos dice la clasificación de Hinchey? Nos dice que se enumera en estadios del 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa en el 1? Es un absceso pericólico, ¿sí? Encapsulado por la grasa, ¿sí? Perisigmoidea, ¿sí? Entonces aquí está encapsulado, no pasa a mayores. En el 2 es un absceso que también está encapsulado, pero que está a distancia, ¿sí? Lejos del sitio donde se originó. En el estadio 3, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Sí? Que también es un absceso que está encapsulado, pero no completamente, tiene como cierta fuga y nos está causando ¿qué? ¿Sí? Una peritonitis por ahí a causa de la materia fecal que está aquí saliendo, ¿sí? Y en el 4, ¿qué es lo que estamos observando? Que aquí ya hay ruptura completa de lo que es el divertículo, ya hay una perforación, ¿sí? Acá también hay perforación, pero rápido se fue como encapsulando, ¿no? Pero en esta no se ha encapsulado y está vertiendo materia fecal, ¿sí? Directa. Y también está causando una peritonitis. Solo que esta ya es difusa, ya es más grave. Por eso es importante conocer la clasificación, como vamos a ver adelante, porque en esto se va a basar nuestro tratamiento. Y bueno, ahorita vamos a ver las complicaciones que va a tener la diverticulitis, ¿sí? Cada una y ver qué es lo que qué sintomatología nos va a dar. O sea, no se acaba el cuadro clínico. El paciente con fístula, pues bueno, aquí la sintomatología va a depender del sitio a donde se haya hecho la fístula. Como dijimos, la fístula más frecuente es a nivel colovesical, siguiéndole la colovaginal, ¿sí? La colovesical representa el 68% de los casos. Y como vemos aquí, se ve mal, pero bueno. 68% de los casos. La colovaginal el 25% y el resto, como les digo, puede ser colocutánea, coloentérica, coloepidural, colouterina, colovenosa, cologástrica, coloperineal, colosalpingia, coluretral, etcétera. O sea, puede hacer fístula a donde sea. Aquí vemos unas imágenes de lo que es una fístula
colo vaginal. Si ven aquí, se va a la vagina. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Cuál va a ser la sintomatología de esta paciente? ¿Sí? Pues bueno, que va a ver que hay salida va a tener infecciones vaginales recurrentes para empezar. ¿Qué otra cosa va a tener? Va a ver que va a empezar a salir aire de su vagina, o sea que puede salir aire o salir hasta materia fecal, ¿sí? Entonces ahí nos va a dar la sintomatología esa. Ahora, si la fístula, como decimos que lo más importante, lo más frecuente es una fístula colo vesical, ¿qué es lo que va a pasar? Nos va a dar infecciones de vías urinarias bajas recurrentes, ¿sí? ¿Qué más nos va a dar? Que el paciente a la hora de orinar va a ver como que cuando está orinando puede salir esta materia fecal y se llama fecaluria. O que salga aire y que esto se le llama, este signo es nematuria, ¿sí? Neumomaturia, perdón. Bueno, sí, sigamos. Perdón. Sí, bueno. Otra de las formas que puede presentarse la patología es con una hemorragia diverticular, ¿sí? Se dice que la causa más frecuente de rectorragia en personas mayores de 60 años es esta, ¿sí? Lo que es la enfermedad diverticular, la hemorragia diverticular. Pero algo importante es que solamente el 20% de los pacientes que tienen diverticulosis la va a presentar, o sea, no todos, ¿sí? Y bueno, es que el consumo de AINES, la aterosclerosis, la hipertensión arterial son, son factores agravantes, o sea, o agravantes o precipitantes que si los tiene el paciente va a tener más probabilidad de presentar esta sintomatología y no las otras que hemos estado mencionando, ¿sí? Mm, y bueno, el primer episodio suele remitir con el reposo y solo volverá a sangrar en el 25% de los casos. En eh, en el otro porcentaje de estos, pues el paciente a lo mejor va a necesitar ya una cirugía electiva porque cuando vuelven a sangrar es difícil de cohibirla. El sangrado puede ser una hemorragia masiva que puede hacer que el paciente pues, se nos hipotense, se nos choque y se muera, ¿sí? Y bueno, ¿a qué se debe la hemorragia? Dijimos en la fisiopatología que se debe a la erosión directa de los vasos, por lo que es el fecalito o trauma directo de lo que son los vasos, ¿sí? Y bueno, se dice que del 50 a 90% de los casos es de colon derecho, ¿sí? Y solamente el 50% de colon izquierdo. Y bueno, pues esto tiene que ver de que como dijimos que la población asiática cuando presentan la enfermedad diverticular, la presentan en colon derecho, en el colon ascendente y su principal presentación clínica es la hemorragia diverticular. Es por esto que tenemos estas estadísticas. Y bueno, puede causar, como dije, descompensación hemodinámica y bueno, a este paciente tiene que hay que estabilizarlo, ¿sí? Con líquidos y hacerle una colonoscopia para ver dónde está el sitio de sangrado y corregirlo, hacer ahí cortar el lugar y se puede pues cohibir la hemorragia de otra forma, pues se cohibe, pero regularmente se usa vasopresina, ¿sí? O algún otro agente para cohibir la hemorragia. Y bueno, pues aquí tenemos una imagen, ¿sí? Muy bonita de lo que es una pieza, ¿sí? Patológica, anatoma patológica de lo que es la hemorragia diverticular, ¿sí? Aquí vemos dónde estaba el divertículo y bueno, cómo estaba aquí el intestino llenito de sangre, ¿sí? Algo importante, como dijimos, por porcentaje podemos decir que la hemorragia diverticular va a ser nuestra primera causa de hemorragia de tubo digestivo bajo. Pero de todas maneras hay que ver porque de hecho la primera causa de hemorragia de tubo digestivo bajo son las hemorroides. Entonces hay que descartar otras cosas y hay que descartar el cáncer. Pero bueno, ¿qué nos va a ayudar a distinguir que se deba a hemorragia verticular? Pues son los criterios de Zuckerman, ¿sí? Que van a ser los siguientes: sangrado activo, vaso visible, coágulo adherido, sangre fresca, más segmentos diverticulares afectados. Pero yo la verdad no le veo mayor aporte, sí, pues hacen la colonoscopía, ¿sí? Y ven ahí el divertículo, pues ni modo que se lo vayan a atribuir otra cosa, ¿no creen?
Pero bueno, yo solo los presento porque así se menciona en la literatura. ¿Cómo vamos a hacer nuestro diagnóstico? Bueno, nuestro diagnóstico vamos a encaminarlo dependiendo de la sintomatología, las manifestaciones clínicas que tiene nuestro paciente, ¿sí? Para diverticulosis, ¿qué se le va a hacer? Si le pedimos una placa simple de abdomen, que hay que pedírsela en pie y en decúbito, y una teleradiografía de tórax, lo normal es que no encontremos nada, ¿sí? También se le va a pedir una biometría hemática y tampoco debemos de encontrar nada, ¿sí? Entonces se le pide después una colonoscopia y ahí es donde ya vemos cómo está nuestro pacientito, ¿sí? Que vemos ahí la presencia de divertículos. Ya una diverticulitis, ¿qué estudios le pedimos? Igual. Biometría hemática, ¿qué vamos a encontrar? Leucocitosis o leucopenia, ¿sí? Y es lo único en la biometría hemática. ¿Qué le vamos a pedir? Radiografías. Tele de tórax, abdomen simple, de cúbito y de pie, ¿sí? ¿Qué se va a encontrar? Bueno, aquí te les puse unas imágenes, déjense las explico. Bueno, la primera es una radiografía, una radiografía simple de abdomen, ¿sí? Vemos que no hay signos, ¿sí? De irritación peritoneal, no hay nada, es una placa normal, es lo que vamos a encontrar en un paciente con diverticulosis. En un paciente con diverticulitis, en el 11% de los casos, vamos a ver que se presentan porque tienen un neumoperitoneo, que es una perforación de víscera hueca y aire en el peritoneo, y se va a documentar así. Podemos ver esto en la placa simple abdomen, niveles hidroaéreos, ¿sí? Que son compatibles. Vean la imagen esta que tenemos aquí, ¿sí? Ven esto como más radiopaco. Eso nos habla de una irritación peritoneal, ¿sí? Y la mejor placa para documentar ruptura de víscera hueca, perforación de víscera hueca, perdón, es una tele de tórax donde vamos a documentar lo que es el signo de Popper, que es el aire libre subdiafragmático, ¿sí? Mayormente se ve en el lado derecho, ¿sí? O sea, como que diseca lo que es el diafragma y el hígado, pero también se puede encontrar en el lado izquierdo. Es lo que vamos a encontrar en las radiografías simple abdomen y tele de tórax en un paciente con diverticulitis. Igual pues dependiendo de las complicaciones, como les digo, puede haber más hallazgos. Clínicamente, si tiene una perforación, pues vamos a ver un cuadro más florido, ¿sí? Que va a estar lleno de signos, todos los signos que ustedes saben de irritación peritoneal, ¿sí? Los vamos a encontrar ahí, un dolor intenso, resistencia muscular, signo de rebote positivo, etcétera. Todos los que ustedes conocen se van a encontrar cuando hay perforación. Si no lo hay, esto que les estoy mostrando. Luego al paciente le piden endoscopía, una colonoscopía, y eso es lo que se documenta, ¿sí? Vean los divertículos, las conejeras les llaman, vean. Sí, vean. En este caso de acá, observamos que hay sangrado, ¿sí? Hay sangrado y las conejeras. El estudio más preciso que le podemos hacer a estos pacientes es la TAC, es el más preciso, ¿sí? En este podemos documentar si, por ejemplo, si el paciente tiene una fístula, si el paciente tiene una fístula, pues vamos a pensar que es una colovesical, ¿no? Y tiene signos y para documentarlo, pues vamos a poner una cistografía, ¿sí? Una uretocistografía, dependiendo. Es lo que se le va a hacer. Y ahí veríamos la comunicación, ¿sí? En el medio de contraste que se va de colon a lo que es vejiga urinaria, ¿sí? Pero también para fístulas, estenosis, todo eso tenemos lo que es la TAC. Y bueno, en la TAC, ¿qué es lo que vamos a buscar? Para eso tenemos lo que son los criterios o la escala de Minnesota, ¿sí? Que bueno, va a estadificar de la siguiente manera: un estadio 0, que es un paciente que no se encuentra inflamación, ¿sí? En el estadio 1 es una inflamación de la grasa pericólica, entonces nos habla de que puede por ahí eh, ya estar afectando ese divertículo ahí a lo que es la grasa pericólica. El estadio 2 es una inflamación de la grasa pericólica con microabscesos que sean menores de 3 centímetros. Entonces esto estaría más que nada como casi siendo un Hinchey 1, ¿sí?
Sería como la correlación. En el estadio 3, absceso pericólico o mesentérico y ya un absceso grande, ¿sí? Entonces aquí estaría siendo como lo que es un Hinchey 2, ¿no? ¿Por qué? Porque ya puede ser mesentérico, pericólico, un absceso pélvico, también sería como un Hinchey 2. Y bueno, ya el estadio 5 sería como un Hinchey 4, pues es una peritonitis fecal o purulenta, ¿sí? Y bueno, en una serie de 42 pacientes, en un estudio, en un artículo que es de la revista Mundial de Gastroenterología, se vio que, bueno, en el centro, que los pacientes con diverticulosis se le vieron los siguientes signos tomográficos, ¿sí? ¿Qué fue? Lo más que más se encontró fue la grasa pericólica inflamada, esto en un 98% de los casos, divertículos en el 84% de los casos, pared intestinal engrosada 70%, abscesos pericólicos 35%, peritonitis 16%, 14%. Perdón, no sé qué pasó, se cortó. Obstrucción colónica 12%, tractos sinusales intramurales 9%. Es lo que va a presentar nuestro paciente. Bueno, ¿cuál va a ser el tratamiento? ¿Qué le vamos a hacer a este paciente? ¿Sí? Pues bueno, este paciente, el que tiene una diverticulosis solamente, pues se le va a decir que aumente lo que es la ingesta de fibra, pero también hay que informar al paciente que puede que sus síntomas empeoren al principio y que después durar hasta meses así, ¿eh? Y que después pues ya hay una mejora como es debido. Y bueno, esto se le atribuye a lo que es a la hipermotilidad del colon cuando se le aumenta la ingesta de fibra, cuando se cambia pues el hábito alimenticio, ¿sí? Y bueno, también se le pueden dar este tratamiento paliativo sintomático, ¿sí? Algunos agentes antiespasmódicos eh, o anticolinérgicos pueden ser efectivos, ¿sí? Entonces, pues podemos darlos para ver que el paciente pues tenga alguna mejoría y no esté así con sus síntomas, ¿sí? En lo que se le resuelve. Y bueno, el paciente que tiene, por ejemplo, un absceso pericólico pequeño, en el 90% de los casos va a responder a antibióticos. Sí, los antibióticos, acuérdense que deben ir encaminados a tratar aquellos microorganismos que se encuentran habitualmente en el colon, como enterobacterias, E. coli, etcétera. Son los que nos van a los que va dirigido nuestro tratamiento antibiótico, ¿sí? Y bueno, un manejo conservador, como es, como dijimos, con la dieta. También se le puede dar drenar el absceso por un drenaje percutáneo, ¿sí? Y bueno, esto es el tratamiento de elección cuando las colecciones son simples o bien definidas, como será en el Hinchey 1 y 2 o como será en el Minnesota 3, ¿sí? Y bueno, aquí dice que el 100% de los abscesos uniloculares, o sea, que son únicos, simples, se resolvieron, perdón, con este drenaje percutáneo y con antibiótico terapia. Entonces, ya sabemos qué le vamos a hacer a nuestro paciente que tiene un Hinchey 1, Hinchey 2, Minnesota 1, 2, 3, ¿sí? Bien. Y bueno, vamos a ver aquí una tablita del tratamiento que debe de dársele, sí, dependiendo de la clasificación de hinche que tenga. Y bueno, aquí nos dice que en el estadio 0, en la diverticulitis clínicamente moderada, o sea que no tiene mucha sintomatología, hay que darle un tratamiento conservador, como les dije, en hinche 1, hinche 2. El tratamiento es conservador o puede ya sumarse el drenaje percutáneo. Ya cuando hay peritonitis, ¿sí? Que es el Hinchey 3 y 4, que ya sea generalizada o ya que sea fecaloidea, pues bueno, ya el tratamiento es una cirugía, ¿sí? Y la cirugía es de urgencia. Hay que hacer una colectomía al paciente, ¿sí? Una resección ahí del sigmoides, de la parte afectada. Bien, aquí vemos otra imagencita, ¿sí? De... Perdón, este cable está estorbando. Perdón. De los resultados del tratamiento quirúrgico en la enfermedad diverticular ya complicada. Esto fue
Hay un artículo también ahí que hicieron pues el conteo de los pacientes que entraron con Hinchey 1, lo que les hicieron. Sí, aquí vemos, dice modo operatorio, dice que le hicieron una resección con anastomosis primaria, sin estoma de derivación, ¿sí? Y aquí vemos el índice de fugas de la anastomosis, dice que solamente fue del 3.8, o sea, casi un 4%. Y la mortalidad de estos pacientes fue del 22%, ¿sí? Vemos también en el Hinchey 2 que se le hizo una resección con anastomosis primaria y puede no llevar derivación. Igual fue la misma tasa o índice de fugas y la mortalidad fue del 30%. En el Hinchey 3, ¿sí? El procedimiento fue un procedimiento de Hartmann, operación de Hartmann. Eh, a unos se le hicieron eso, a otros también se le puede dar una colostomía de derivación e injerto de pedículo biploico. Y vimos que la mortalidad fue de 0 contra 6. Entonces, de lo que es el procedimiento, la operación de Hartmann a la colostomía de derivación e injerto, pues es mejor la colostomía, ¿sí? Y bueno, en un Hinchey 4, el método de Hartmann contra colostomía de derivación e injerto de pedículo biploico, o sea, la misma de arriba, vamos a ver cómo respondió. 6 contra 2. Entonces, tenemos un Hinchey 1, Hinchey 2. Le damos, si no está pues tan grave, un tratamiento conservador y un drenaje percutáneo. Si no funciona con esto, tiene requerido el paciente, vuelve a presentar la diverticulitis, pues ya le hacemos una resección y aquí vemos las tasas que tiene de mortalidad, ¿no? Que son entre el 20 y el 30%. Tenemos un Hinchey 3, se le hace una colostomía de derivación. Y si tenemos un Hinchey 4, una operación de Hartmann es lo más indicado. Bien, aquí tenemos otra diapositiva. Esta que les voy a enseñar ahorita es de lo que es la guía de práctica clínica del IMSS aquí de México, que nos dice cuáles son los criterios de referencia. Sí, cuando tenemos nosotros como médicos generales mandar a nuestro paciente con un coloproctólogo o un cirujano general o un gastroenterólogo, ¿sí? Y nos dice que es con un paciente que ya lo tratamos para diverticulitis y tiene recurrencia de la misma, ¿sí? O por bien, tenemos falta de experiencia en el tratamiento de esta enfermedad, o está complicada, o no tenemos los recursos necesarios, entonces hay que derivarlo a un hospital o con un médico que tenga más recursos. Y bueno, como les dije, el tratamiento conservador es para Hinchey 1 y Hinchey 2. Los antibióticos van a ser la base de esto, ¿sí? Y de hecho pueden ser hasta vía oral, o sea, ambulatoria. Si el paciente no está respondiendo, pues lo internamos y se los damos bien intravenoso. Y bueno, cuando hay pues abscesos, hay que hacer drenaje percutáneo y darle antibiótico-terapia. Y aquí dice que los pacientes con enfermedad por tomografía con Hinchey 3 o 4, pues clínicamente no se recomienda el tratamiento conservador, sino ya el quirúrgico. ¿Cuáles son las consideraciones especiales para este tratamiento quirúrgico? Pues bueno, no, no está justificada la preparación colónica. Esto de que la preparación colónica es que adecuan el colon para que no tenga materia fecal y todo esto. O sea, le dan laxantes y esto, o le dan polietilenglicol, o algo así era el medicamento. No es necesario tampoco dejar drenajes para prevenir complicaciones de las anastomosis, porque vimos que son en realidad el número es muy bajo y luego pues puede como complicarse, no digamos un drenaje por ahí que se contamine o algo. Y pues bueno, en el caso de optar por una laparoscopía electiva, es preferible realizarla, dice que 90 días después del último episodio de diverticulitis. Y bueno, también hay situaciones especiales para el tratamiento quirúrgico. Dice que hay que realizar una sigmoidectomía en todo paciente inmunodeprimido por la cuestión de que pueden rápido hacerse sépticos, ¿sí? Dice que no está justificada la cirugía después del primer episodio en pacientes menores de 50 años. O sea, si tienes menos de 50, no aplicaría el primer, el tercer punto que habíamos visto acá. Y bueno,
El tratamiento quirúrgico puede ser de urgencia o electivo. ¿Cuándo va a ser electivo? Cuando tenemos un paciente con fístula, con estenosis o con sospecha de cáncer, ¿sí? Cuando tenemos un paciente que presentó o presenta diverticulitis complicada, pero que se resolvieron con el tratamiento médico, entonces si nosotros decimos, bueno, no nos conformamos con esto, a lo mejor el paciente vuelve a presentar síntomas, mejor lo prevengo y le hago una cirugía electiva. Y bueno, dice que la pieza quirúrgica debe tener como margen distal el recto proximal y como margen proximal debe ser el colon normal, entonces hay que quitar desde el recto hasta donde no haya divertículo, ¿sí? Y el número de episodios previos no es algo que nos determine si hay que hacer cirugía o no. Hay que valorar a nuestro paciente completamente, la edad que tiene, ¿sí? Por ejemplo, un paciente joven que presente diverticulosis perdón, diverticulitis, pues aunque haya respondido a nuestro tratamiento médico, yo diría, en mi criterio propio, que hay que hacerle una resección, ¿sí? De los divertículos, ¿por qué? Para que no vaya a presentar complicaciones después, ¿sí? Porque él todavía le queda mucho tiempo de vida a un paciente ya anciano de 60, 70 años, pues ya él tiene menos tiempo, ¿sí? De presentar complicaciones que el paciente pues joven, ¿sí? Y bueno, pues puede realizarse por vía laparoscópica si así lo prefiere. En cuanto al tratamiento quirúrgico de urgencia, ¿qué podemos decir? Pues esto es en los pacientes que tienen datos de peritonitis generalizada, ¿sí? ¿Quiénes son estos pacientes? Ya dijimos, tienen signo de rebote, dolor generalizado, resistencia muscular, que por métodos imagenológicos demostramos lo que es ya una perforación visceral, de víscera hueca, perdón. O pacientes con Hinchey 1 que no han tenido mejoría de sus síntomas después de 48 horas, ¿sí? O que después de haberles hecho el drenaje del absceso tampoco hay mejoría. O bien aquellos pacientes, cuando el procedimiento de elección fue una resección de sigmoides con anastomosis primaria e ileostomía protectora. Bueno, dice que el procedimiento de Hartmann es la segunda opción. Y bueno, nosotros acabamos de ver que este primerito es más factible cuando es Hinchey 3 y el Hartmann cuando es Hinchey 4. Esto no lo dice la guía de práctica clínica del IMSS, de las del CENETEC, pero nosotros ya lo sabemos. Lo que es lo que es esta operación contra de esta es para Hinchey 3, Hinchey 4. Y eso está documentado, pues lo que le estoy diciendo en la revista mundial de gastroenterología, entonces pues ahí hay que tener criterio propio. Ustedes vean qué le pide a ese paciente. Y bueno, pues dice que la cirugía laparoscópica es factible para cirujanos expertos. Pues sí, tiene que ser alguien que sepa bien. Y bueno, pues esto es todo de mi parte. Espero haberme dado a entender. Por ahí, las diapositivas tenían un numerito. Todas, todas las partecitas tienen numeritos. Que son las bibliografías que yo usé. Como ustedes ven, pues son, son algunas, ¿no? Son bastantitas, son 10. Usé el Harrison, el Gastro Pérez Torres, el Gastro Villalobos, la guía de práctica clínica, la de revisión rápida y la completa, el artículo de la revista mundial de gastroenterología, de la revista mexicana de gastroenterología, sí, y uno pues de Medigraphics sobre lo que es la TAC. Este se los recomiendo para que aprendan un poquito más sobre el método imagenológico que es la TAC, ¿sí? Este se lo recomiendo para eso. Y bueno, pues eso es todo de mi parte. Si te gustó el video, pues suscríbete, compártelo. Y bueno, es todo. Adiós, cuídense.